Hola, mi nombre es Daniel de la Voz del Colegio Americano de Bogotá del grado 903. Hoy les vengo a hablar del estudio de la geografía económica. Primero les voy a hablar de la definición de geografía. La geografía es sin dudas una de las disciplinas que más conocemos las personas porque desde pequeños su estudio se encuentra contenido en todos los programas educativos que implica la educación básica. En tanto, se trata de la ciencia que se ocupa de describir a nuestro planeta Tierra y de indicar la distribución que tienen en el espacio los elementos y los fenómenos que desarrollan y existen en la superficie terrestre. Y ahora les voy a dar la definición de la geografía económica, que es el tema principal. La geografía económica es una rama dentro de la geografía humana que se ocupa de estudiar los diferentes tipos de actividades económicas que emprenden los hombres y la relación que las mismas mantienen con la explotación de los recursos naturales. Es decir, la geografía económica se orienta a descubrir cómo vive la gente, las relaciones que establece con la distribución espacial de los recursos, la producción y el consumo, tanto de los bienes como de los servicios. ¿Cómo se aplica la geografía económica? La realidad geográfica que ostenta una nación está en directa relación con el desarrollo económico que esa nación podrá lograr. Esto quiere decir que si su geografía se lo permite, podrá desarrollar determinadas actividades que le reportarán beneficios. Ahora bien, a tener en claro que no siempre es solo una cuestión de buena geografía. Se puede tenerla, pero no contar con las políticas públicas ni la capacidad de trabajo para desarrollarla. En conclusión, todas estas cuestiones mencionadas se deben alinear positivamente para lograr que la economía de un país sea próspera. Por ejemplo, un territorio plagado de montañas y con unas rutas mal construidas y además sin la infraestructura necesaria vinculada a los medios de transporte no podrá aspirar a un buen desarrollo en el sentido que veníamos hablando. Mientras tanto, una ciudad que dispone de las conexiones precisas y óptimas sí lo estaría. Y obviamente las relaciones y la realidad económica de estas será bien diferente. Sin excepciones, la realidad geográfica de una zona marcará la pauta de cómo podrá producir y lo que podrá producir. Entonces, podemos decir que la geografía económica se ocupa de estudiar la relación entre los factores físicos y biológicos productores de los recursos naturales y también las condiciones económicas y técnicas que determinan su producción y transporte. Ahora les voy a hablar de países donde la geografía ha cambiado por culpa de malas decisiones en su economía. En Colombia, que a nivel histórico, hubo unas negociaciones con Venezuela en las que consistían en que en 1830 un embajador venezolano vino a Colombia y habló con el canciller colombiano Lino de Pombo y le dijo, o le propuso poner los límites entre Colombia y Venezuela, ya que ya se había desintegrado, por decirlo así, la Nueva Granada. Entonces, eh, como el señor canciller Lino de Pombo era un señor ya de avanzada edad, eh, no intervino entre lo que el embajador venezolano le propuso. Aunque lo más raro de esta situación fue que al final Venezuela no como no aceptó el trato, ya que ellos querían en la totalidad de La Guajira y realmente no pensaron que realmente los afectados éramos nosotros y que ellos se saldrían más beneficiados. Aunque esta situación se pudo haber, se pudo, se
pudo haber visto afectada en el futuro em, con respecto a la geografía de Colombia, demuestra un ejemplo de que por malas decisiones de mandatarios de un gobierno puede llegar a cambiar la economía eh, geográfica de un país, ya que pierden territorio y de territorios que cuentan con recursos únicos del mismo territorio, valga la redundancia. Este sería el cambio geográfico que hubo en Colombia al desintegrarse la Nueva Granada y el mapa económico eh, de Colombia en el 2017. Otro país donde la geografía ha cambiado por culpa de la economía ha sido Venezuela. Venezuela sufre grandes problemas políticos, económicos y sociales que desgraciadamente se han ido deteriorando a lo largo de los últimos años. A las malas políticas económicas y a la inseguridad jurídica se ha unido un descenso en los precios y en la producción de petróleo en 2013 de petróleo. En 2013 bombeaba 3,2 millones de barriles diarios frente a 1,17 millones, a 1,7 millones. El pasado diciembre, la consecuencia es que su capacidad productiva se está reduciendo drásticamente. Esta contracción de la oferta junto al elevado déficit público está colapsando la economía y generando una hiperinflación que previsiblemente seguirá aumentando este año con niveles de 4 dígitos. La geografía de Venezuela se está viendo afectada por el lado de que más empresas externas quieren aprovecharse de la crisis por lo que está pasando en este país y adueñarse del petróleo del territorio. Por lo tanto, Venezuela no adquiere ningún beneficio por culpa de que son las empresas externas las que manejan su principal producto, el cual es el petróleo, lo que les ha llevado a un déficit y una hiperinflación. Ahora, un ejemplo de una actividad económica donde se reflejan factores productivos de un sistema económico. Primero les voy a decir que es un factor de producción, un factor productivo. Eh, Son los bienes o servicios que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Existen 4 tipos de factores de producción: tierra, trabajo, capital y tecnología. El ejemplo sería la producción del pan, la cual es que el campesino siembra el trigo para lo cual utiliza la tierra y a su vez el trabajo, que serían 2 de los 4 tipos que hay. Luego, este es enviado a una fábrica donde se procesa y se vuelve harina convirtiéndolo en parte del capital, que sería el tercero. Y esta harina es vendida y procesada en las panaderías o fábricas de pan donde se utiliza la tecnología y por último llega al consumidor final. ¿Por qué digo que la tecnología? Porque se utilizan como pasos diseñados por el ser humano y máquinas diseñadas por el ser humano para hacer precisamente ese producto que se necesita. Bueno, estas son las referencias bibliográficas y ya, eso es todo. Muchas gracias.